Capítulo 31. El anhelo de Fluttershy. El amanecer llega en Ponyville, los rayos del sol son reflejados entre el extenso manto blanco que cubre todas estas tierras, destacando la pureza de la mismísima nieve que lentamente cae sobre este pequeño pueblo. De entre las pequeñas casas y cabañas que conforman este pueblito, los ponis salen a jugar con gran emoción y alegría, disfrutando de aquel manto que había aparecido sobre sus hogares, arrojándose bolas de nieve, formando fuertes o simplemente angelitos en el suelo, todos se divertían con gran gozo y júbilo. A las afueras del pueblo, se encontraba una pequeña casita campestre, de la cual surgieron dos ponis que se unirían a la diversión. El primero y más pequeño era un potro de al menos 10 años de edad, corriendo de un lado a otro con gran emoción. El joven e imperativo potrillo se trataba de un unicornio azul con algunos cuantos mechones blancos que se perdían con facilidad entre su extensa y desgreñada cabellera azul marino. Vestía una bufanda tejida a pezuña azul cielo, unas botitas azul con detalles blancos, una montura acolchada y unas orejeras. Blue, por favor no corras tan rápido, se escucha una voz por detrás del potro, una yegua madura, que a diferencia del potro que era un unicornio, ella era una Pegaso de pelaje amarillo claro y largas y estiladas crines rosadas. Ella vestía dos bufandas, una roja y una rosada, unas orejeras rosadas, un gorrito amarillo, y al menos dos abrigos muy bombachos y calientes. «Mami, apresúrate. Apresúrate», exclamaba el potrillo con gran emoción saltando alrededor de su madre. «Primer día de invierno, primer día de invierno». Seguía exclamando y repitiendo mientras saltaba de un lado a otro, al punto que se le cayó la bufanda y las orejeras gracias a esto. «Oh no, Blue». Intentó exclamar la Pegaso amarilla, pero de su voz apenas sonó un alarido contenido. Al no captar la atención de su hijo, ésta levantó las orejeras y la bufanda e intentó alcanzarlo. «Jeje, por favor ve un poco más lento», le insiste la yegua con una sonrisa temerosa mientras dejaba el suelo y finalmente abría sus alas, pero estas no se agitaban muy rápido por lo que seguía sin ir al ritmo del imperativo potrillo. Ambos se detuvieron a la entrada de un castillo hecho de diamante, que se encontraba a las afueras del pueblo. «Bueno, ahora veamos», murmura la yegua mientras estaba a punto de dirigirse a la puerta para tocarla. «Puede salir Lutien a jugar», exclama el potrillo aturdiendo a su madre. Al poco tiempo por una de las ventanas aparece una yegua color lavanda, la cual ni siquiera abrió la ventana, por temor a la ventisca. Se vio decir algo, pero al menos la Pegaso no pudo escuchar. Se oyó como alguien iba bajando las escaleras y finalmente abren la puerta ante ellos. «Hola Fluttershy, hola Blue». Les saluda un pequeño dragón. «Hola Spike», dicen ambos al unísono. «Jeje, hola, me gustan pasar». «Llegan a tiempo para desayunar», comenta el dragón con un tono amistoso. «Oh, no gracias, acabamos de desayunar», se excusa Fluttershy. «¿Seguros? Hice galletas», exclama el potrillo con baba en la boca. «Jeje sí, bueno pero solo una», dice la Pegaso antes de que el potrillo que estaba a su lado se desvaneciera, llegando a sobresaltarla ante esto. Ya cuando se había dado cuenta veía a su hijo engullendo dos galletas de un solo bocado. La Pegaso suspira acomodándose con esto un mechón largo que le tapaba la percepción. «¿Un poco de té?», ofrece el dragón junto a una tetera. «Oh, gracias», dice Fluttershy mientras dejaba que le sirvieran una taza caliente, degustándola con gusto. «Buenos días», se escucha la voz de un joven semental. Todos voltean y ven entrar a un unicornio amarillo claro de ojos azules y crines entre rojizas y amarillas. «Buenos días Bast», saluda a Fluttershy con educación. «Espero que no moleste que nosotros». «Oh, de ninguna manera, ustedes saben que son bienvenidos cuando quieran», dice el semental con un tono relajado y amistoso. «Qué bueno jeje, bueno supongo que vinieron a ver a Lutien», comenta Bast. ¿Sí?, exclama el potrillo con emoción, cosa que sobresaltó a Bast y por un momento su sonrisa amistosa se desvaneció, mas sin embargo, más temprano que tarde esta regresaría. «Bueno, ¿qué quieren hacer?», suspira el unicornio. «¿Es verdad que Lutien ya puede salir a jugar en la nieve?», pregunta Blue muy emocionado. «Bueno, es verdad que ya puede salir, mas sin embargo murmura el unicornio. «Eso dependerá de la patrona», concluye Spike. «¿Cuál patrona?», se escucha. El dragón se paraliza mientras tras él se posaba aquella alicornio lavanda. El dragón comenzó a sudar, temeroso de mirar hacia atrás y toparse con ella. Su corazón comenzó a latir precipitadamente, mientras este era consciente de que podía escuchar la respiración de aquella pony.
Buenos días Duilit, dice finalmente Fluttershy rompiendo con el silencio, y desviando las miradas de Spike, quien sintió un respiro al ver cómo la yegua lavanda pasaba de lado y se dirigía con Fluttershy. Creo que yo debo ir, murmura el pequeño dragón mientras retrocedía lentamente y al salir de la vista corrió por las escaleras. Buenos días Starlit. Exclama Fluttershy con ternura ante una pequeña potrilla de no más de 3 años que la yegua lavanda cargaba entre sus cascos. Oiga Futi. Dice el potrilla con un tono muy agudo. Fluttershy, es Fluttershy, ella es tu tía Fluttershy mi cielo, le dice la alicornio lavanda a su hija. Jeje, no importa, me gusta, y si ella quiere que me diga así, ríe Fluttershy con un tono de ternura mientras acariciaba la crin de la potrilla y le hacía cosquillas en el cuello. Blue, saluda mi cielo. Hola Starlit, saluda Blue. Oga Blue, ¿es Blue? Oh. Murmura la bebé con curiosidad. Es Blue, mi nombre es Blue. Blue, no, Bobo. Murmura la potrilla confundida, y todos menos Blue se echan a reír, la potrilla quien aún estaba confundida por lo que pasaba, pero al ver a los demás reír ella también se echó a reír. Bobo, tú eres Bobo. Aplaudía la potrilla una y otra vez. Jeje, no te sientas mal, ella no lo dice a propósito, dice Bast. Aún no aprende a hablar bien, tiene problemas para decir la L y la R en las palabras. Eve. Exclama la potrilla con alegría. Es R mi cielo no Eve, le corrige Duilit. Eve. Bobo. Aplaude la potrilla con emoción, mientras no dejaba de mecerse a sí misma entre los cascos de su madre. Nuevamente todos se echan a reír menos Blue, quien miraba con inexpresión a Starlit, sintiendo algo de malestar contra la pequeña potrilla. Bobo, baboso. Starlit. Le regaña Duilit mientras le tapaba la boca con su casco. Perdona, no sé quién le enseñó eso, dice ella apurada y tanto Bast como Spike que se encontraba bajando las escaleras se hacen de la vista gorda, y Spike vuelve a subir las escaleras en retroceso. Las risas se detienen cuando ante ellos aparece una joven yegua blanca como la leche, de crines negras como la oscuridad, con leves destellos morados intensos, al igual que sus hermosos ojos morados. Vestía una bufanda lila y un abrigo delgado pero abrigador, la pony se mostraba un poco tímida. Lúthien, murmura el unicornio azul con algo de nerviosismo, destacándose entre sus pasos el pisar de algo hecho de madera, muy semejante a caminar con un bastón. Los presentes hicieron lo posible por no mirar en dirección al suelo, donde se destacaba entre el abrigo de la yegua una pata de palo en su lugar. Hola, murmura Lúthien con timidez, intentando disimular su pata de palo entre su abrigo. Blue se acerca hasta con Lúthien, pero la joven princesa retrocede un poco apenada. Fluttershy contemplaba la escena junto a los padres de Lúthien, mirándoles con algo de ternura. Bobo babojo jijiji tú te enojona jijiji, se escucha la voz de Starlit rompiendo completamente con el momento. Bueno ¿nos vamos? Murmura Lúthien apenada mientras se dirigía a la salida. Lúthien por favor ponte otro abrigo, se escucha la voz de Duilit. Claro madre, no te preocupes, me aseguraré que no hagan nada peligroso, le cuenta Fluttershy a Duilit. Sí, te la encargo Fluttershy, murmura Duilit con inseguridad. Estarán bien mi cielo, solo irán al parque, le dice Bast mientras la besa en el cuello. Duilit se sonroja, acto seguido Bast con mucho cuidado toma a su hija pequeña entre sus cascos para que Duilit pueda descansar. Bien mi cielo ¿qué quieres hacer hoy? Le dice Bast a su bebé mientras la levantaba en lo alto, ya estando a punto de llevársela. Quiero jugar a la comidita. Jeje, por supuesto mi cielo. Conectado de cesa y gajetas. Exclama la potrilla con gran alegría mientras su padre se la llevaba. Duilit y Fluttershy ven cómo Bast sube las escaleras con Starlit en su lomo, muy contenta y aún aplaudiendo. Es muy linda tu bebé, que no te oiga decir eso que le molesta que le digan bebé, dice Duilit con un tono desafiante. Jeje ¿en serio? ¿Por qué? Si aún es muy pequeña. Tiene cierto temperamento, que no sé de quién heredo, suspira Duilit, pero tienes razón, es muy tierna. Jeje creo que sufriremos cuando llegue a la pubertad, por eso hay que aprovechar ahora que es solo una niña, ríe Duilit. ¿De verdad están? ¿Cómo? No lo sé, murmura Duilit muy pensativa. Bueno, me tengo que ir, tengo que programar una cita con el doctor, para Lúthien para mañana temprano. ¿Por qué? Si está aún mal, ¿puedo venir otro día? Oh, no, ella está bien, solo le prometí que la dejaría ir con ustedes, sin mi supervisión, si mañana la llevaba a una revisión. Oh, ¿no te parece un poco exagerado? Su enfermedad no es nada normal, suspira Duilit.
Sí, debió ser difícil, murmura Fluttershy apenada. Vayan, diviértanse, creo que le hace mucha falta. De acuerdo, no te preocupes, cuidaré de ella. Al salir del castillo, Duilith se separa de Fluttershy, dejándola a esta con los niños. Fluttershy llevó a los potros al parque en donde ambos jugarían y patinarían. Gracias a la ausencia de su madre, Lúthien pudo aprovechar mejor su estadía, llegando a ser un poco más activa que de costumbre. Sin embargo, esta tenía que descansar cada 15 minutos para poder regular su temperatura. En momentos incluso ella misma se colocaba una bola de nieve en la frente con relativa frecuencia para así bajarse a sí misma su temperatura. Pese a todas estas pausas, el día no pudo ser más divertido para ellos. Incluso Fluttershy se vio envuelta en más de algún juego. De ese día solo risas y diversión podían estar presentes en quienes estuvieron aquel bello día de invierno. Siempre ha sido divertido jugar bajo la nieve. Con un poco de imaginación puedes convertir tu entorno en un mar infinito de posibilidades de diversión. Fluttershy se encontraba paseando por los helados pasillos de Canterlot. Luego del desayuno, esta se había encerrado a sí misma en su habitación para tener un momento a solas consigo misma. Aquellos momentos privados en donde desborda todo lo que siente y le pesa, le ayudaban a sentirse un poco mejor para la hora de comer. Sin embargo, al buscar a los demás, no encontró a nadie presente por ningún sitio. Temerosa por estar sola en semejante castillo, buscó por los pasillos a los demás. Al no encontrar rastro de ellos, esta empezó a sentirse un poco asustada. No le agradaba para nada permanecer tanto tiempo sola. Incluso un ratoncito le sería de consuelo en estos momentos, pero no había rastro de vida por ningún sitio. Para su consuelo, pronto escucharía algunas voces. La Pegaso amarilla las sigue hasta los jardines de Canterlot. Al salir, esta se encontraría con Luna, quien se encontraba con su pequeño, armando juntos un muñeco de nieve mientras una pequeña nube nevaba por encima de ellos. Fluttershy se detuvo por unos instantes observándoles. Por un momento recordó aquellos tiempos en los que ella salía con su hijo para realizar algunas actividades similares. La Pegaso amarilla estaba por encaminarse hasta con ella, sin despegar su mirada del aún pequeño retoño de Luna, intentando formar con sus cascos una pequeña bola de nieve para formar la cabeza de aquel muñeco que estaban armando. Luna y su hijo estaban empapados por la nieve, producto de todos los juegos que pasaron juntos. Fluttershy, al mirar a un lado de ellos, pudo divisar un par de angelitos de nieve en el suelo que no podía corresponder a nadie más que ellos dos. Fluttershy recordó cómo esta también solía salir con Blue para jugar con él. La Pegaso mira en otra dirección y logra divisar a Discord y Tara, patinando en una fuente para aves, justamente de un tamaño no mayor al de un canarrito, convirtiendo esta fuente congelada en una pista de patinaje potencial. La joven princesa, pese a no contar con el sentido de la vista, patinaba igual que una bailarina experta. Todo esto gracias a una combinación de talento nato, sazonado con un poco de ayuda de su padre, quien le proporcionó unos patines especiales con los cuales ella nunca se caería y preverían el peligro, dejando que la princesa pueda patinar con total libertad, teniendo de pareja a su padre, el cual se veía muy encantado por hacer esto con su hija. Fluttershy recordó en ese momento a Blue y Lúthien patinando sobre los lagos congelados de Ponyville, y aunque el unicornio era algo torpe en el hielo, llegando a caerse seguido cuando patinaba solo, cuando patinaba al lado de Lúthien parecía otro pony. Al salir del castillo, sintió una ventisca golpeándola. Era Rainbow Dash quien se encontraba despejando el cielo mientras al mismo tiempo practicaba. Fluttershy se quedó observando por unos instantes los cielos, viendo a su amiga sobrevolar por toda Canterlot a toda velocidad, llegando a recordar cuando eran más jóvenes y ella siempre estaba con Rainbow para ayudarle a entrenar siendo su asistente. Fluttershy no se esperaba esto, no contaba con la sorpresa de que en su mayoría se encontraban afuera jugando entre la nieve, divirtiéndose de una u otra forma, mientras ella hace apenas algunos minutos se encontraba ella sola llorando en su habitación. La Pegaso amarilla sentía que no pertenecía en ese lugar, empezó a sentir un fuerte nudo en el estómago, así como un frío leve en su espalda, un malestar que no podía explicar. Solo sabía una cosa, y era que esto le entristecía mucho. Fluttershy no lo comprendía. ¿Por qué le hace daño la alegría de los demás? Fluttershy empezó a sentir vergüenza de sí misma por todo esto que sentía. Sin embargo, no podía evitarlo, no podía quedarse, sentía que en cualquier momento se echaría a llorar, y no quería interrumpir la alegría de los demás. No pertenecía aquí. Espera, escucha Fluttershy, una voz tenue pero firme que ella reconocería al instante. Fluttershy voltea en dirección a los jardines, pero no ve a nadie. Sin embargo, esa inquietud permaneció, y al creer ver algo entre los arbustos,
Fluttershy se adentra a los jardines más apartados. Al caminar por los arbustos divisa las muchas plantas marchitas, otras simplemente en un estado semejante a la hibernación, las bellas flores con sus pétalos cerrados y algunas incluso mirando en dirección al suelo, reposando y esperando la llegada de la primavera para aflorar. La Pegaso amarilla sigue caminando por el camino de matorrales y muros de arbustos hasta llegar a un pequeño balcón. Ahí Fluttershy se encontraría con la princesa Celestia, sentada sobre aquella mesa de roca junto a una pequeña cantidad de libros y pergaminos. «Princesa, ¿qué pasa, Fluttershy?» «Yo, solo estaba en tu habitación», suspira Celestia y Fluttershy asiento con la cabeza. «Yo, no te dejamos sola porque no te queramos», murmura Celestia con algo de pena, «solo queríamos darte tu espacio». «¿Cómo?» «Intentamos darte tu espacio, no queremos presionarte, sabemos lo mucho que has pasado», murmura Celestia con un tono firme pero con un ligero tono maternal. La Pegaso amarilla mira a Celestia y nota como lentamente una ligera sonrisa de confianza se dibuja en la alicornio. «Yo, estaba, ¿cómo?», murmura Fluttershy con asombro, y algo de pena, pues según ella se guardaba todo para ella sola y no era consciente de que alguien más le escuchaba o veía llorar. «Sabemos lo mucho que has tenido que pasar, y si necesitas un tiempo a solas lo entendemos, pero también queremos que te mejores, sé que es duro, pero aún se puede seguir adelante». «No lo creo, princesa», murmura Fluttershy. «¿Por qué no?» «¿Por qué? ¿Por qué?», murmura la Pegaso en un tono poco audible el cual apenas se entendía. «Fluttershy, sé que en la vida hay obstáculos, pero quiero decirte que el obstáculo más grande que puedas enfrentar serás tú misma». La Pegaso amarilla se le queda mirando por unos instantes. «Ven, siéntate», le dice Celestia señalándole un lugar libre. No estoy bien aquí», murmura Fluttershy con timidez. «De hecho, ya estaba por irme al castillo». «¿Por qué?» «Porque, ven, quiero que veas algo», le insiste Celestia. Fluttershy finalmente accede y va en dirección con Celestia. La princesa del sol se hace a un lado permitiendo que Fluttershy se recargue, mas no se sienta a un lado de ella, apoyándose en la pequeña banca. En eso Celestia le señala algo con la mirada. Fluttershy al principio no entiende el gesto, pero al finalmente voltear logra divisar un gran árbol, tan frágil quizás, como aquella primera biblioteca que Duilig tuvo en Ponyville. Al mirar entre un hueco, pudo divisar algo que le haría escosar una sonrisa. Fluttershy vería a una familia de aves que habían formado su nido en el árbol. La Pegaso amarilla inmediatamente abre sus alas y no evitar ir hasta allá y observar su interior. Los pajaritos estaban durmiendo dado al invierno que obliga que la mayoría de criaturas pequeñas y otros cuantos animales busquen un lugar para dormir y pasar el invierno hasta la llegada de la primavera. Fluttershy encuentre en ese mismo árbol al menos 4 nidos más, ubicados en distintos puntos y en todos había tanto ardillas como otras aves reposando en plena hibernación. Pese a esto, a Fluttershy le alegraba como tal encontrar a otros animalitos. El simple hecho de verles resguardados en el interior de su nido, provocaban en ella una alegría que no tenía precedentes. Ya había olvidado tan cerca de un pajarito, una ardillita o cualquier otro animalito, pequeño y enternecedor como solo ella sabe. Celestia sonríe al ver a Fluttershy tan animada que decide no interferir con ella, mientras ésta continuaba leyendo sus pergaminos. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente Fluttershy bajara a tierra con Celestia. «No todos los animales dejaron Canterlot, solo fue atacada la ciudad», murmura Celestia con algo de tristeza al recordar el incidente. «Lo siento, ¿por qué?» «Cariño, tú no tuviste nada que ver con eso, además, ya han pasado casi 2 años desde», murmura Celestia con un nudo en la garganta. La princesa da un suspiro y por un instante baja la mirada entre sus cobijas, donde tenía escondido su vientre y comienza a acariciarlo como medio para relajarse un poco. «Cuando llegue la primavera todos estos animales despertarán y rondarán estos jardines con sumo gozo y alegría. ¿No te gustaría estar aquí cuando eso pase?», pregunta Celestia. «Eso, me encantaría, si cuando llegue la primavera nacerá su bebé». Ante tal insinuación una ligera sonrisa se dibuja en el rostro de Celestia. «¿Sabes algo? Discord se esfuerza por hacer que los ponis regresen a Canterlot, pero creo que puedo proporcionarte una casa muy cerca de estos jardines. ¿O prefieres tu habitación en el castillo?». «¿Cómo dice?». «Bueno, francamente no sé si sea cómoda para ustedes la habitación, y con lo que paso, creo que es mejor que vuelvan a asentarse en un lugar. Quería regresar a Ponyville, para ver si encuentro a Ponyville. En el tiempo que ha pasado no he recibido reportes de reconstrucción, creo que nadie quiere regresar».
Lo sé, murmura Fluttershy con tristeza, pero es el lugar donde conocí a mis amigas, donde tuve a mí, murmura esta mientras pensaba en Blue y una lágrima rodaba por su mejilla. Entiendo, perdona quizás podamos, divaga Celestia. ¿Qué dice? Si logramos convencer a algunos cuantos ponis más, como a tus amigas de regresar, yo podría financiar la reconstrucción de Ponyville, claro una vez termine los preparativos de Canterlot, Discord no tiene suerte con traer de regreso a los habitantes de Canterlot, pero cuando me alivie de mi embarazo yo misma me encargaré de todo, ¿en serio haría eso por nosotras? Pero claro, ¿por qué no? ¿No es muy costoso? Como dijiste, uno no puede dejar el lugar donde criaste a tus hijos, aquí, nacieron y crié a mis niños, solo por eso quise regresar, pude buscar otro lugar para edificar mi nuevo castillo, pero, me siento más cerca de Luke, al estar aquí, murmura Celestia con nostalgia mientras pensaba en su hijo, me veo aquí, recostada sobre esta banca, y aún recuerdo cuando estaba embarazada de él, cuando lo traía aquí a jugar, estos jardines me traen muchos buenos recuerdos, y creo que no los cambiaría por nada. ¿Usted, cómo se siente ahora? ¿Cómo dices? ¿Cómo se siente ahora que tendrá otro bebé? Bueno, pues verás, siento miedo, murmura Fluttershy temerosa, ¿por qué? ¿Por qué tras todo lo que ha pasado, no me siento lista para traer un bebé a este mundo? Murmura Celestia con tristeza. Oh, entiendo, murmura Fluttershy desilusionada y sintiéndose un poco triste, quizás tenga razón, no es momento de tener un bebé, murmura esta. Pero, también siento mucha felicidad y emoción, ¿en serio? ¿Por qué? Si acaba de decir que... Lo sé lo que dije, pero cuando lo siento moverse en mi interior, cuando siento sus pataditas, me digo a mí misma, quizás no pueda darle la mejor vida posible, pero lo intentaré, no sé cómo describir esto Fluttershy, estar embarazada es una sensación única, que francamente, es como tener un regalito de felicidad dentro, es una sorpresa, puede ser niño, niña, o incluso gemelos, esperas por 9 meses con impaciencia e inseguridad, quizás no te sientas lista, nadie nace estando lista pero cuando nazca, tu vida se iluminará, murmura Celestia mientras acariciaba su vientre con ternura. Princesa, ¿puedo preguntarle algo? Luego de una larga conversación y plática con Celestia, Fluttershy regresó a su habitación, en donde se quedaría pensando el resto del día, con su mirada fija contra la ventana, observando cómo la nieve cae lentamente. Pasarían las horas hasta que finalmente alguien viniera a buscarla. Fluttershy, ¿por qué estás aquí sola, con la luz apagada? Se escucha una voz mientras encendía la luz, revelando a Fluttershy quien se encontraba inmóvil contra su ventana. Solo contemplaba el atardecer, murmura la Pegaso amarilla con un tono apenas audible. Ya es de noche, no puedes quedarte a oscuras, le hará daño a tu vista. Sí, perdona, solo es que, estaba pensando y no me di cuenta que ya había oscurecido. ¿En qué cosa? En nada, suspira Fluttershy, mejor iré a ayudar a Discord con la cena. La Pegaso amarilla estaba a punto de retirarse, pero Rainbow le detiene, interponiéndose en su camino, esta intenta buscar los ojos de Fluttershy, pero estos estaban tapados con su larga cabellera rosada. Fluttershy. Rainbow, por favor, tengo que ir, responde con un tono que disimulaba seriedad, pero casi al terminar la frase por un momento se le escapó un sollozo que Rainbow pudo percibir. La Pegaso arcoiris toma a Fluttershy de la barbilla con un casco y con el otro hace a un lado su larga crin, sintiendo un vacío en el estómago al ver el rostro lagrimoso y enrojecido de su amiga. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? ¿Alguien te hizo algo? Por favor dime. No es nada Rainbow, solo fue una basurita en mi ojo. Fluttershy, no son solo tus ojos, en verdad no puedes ocultármelo, ¿por qué estás así? Rainbow por favor, no importa, en serio, no es nada, estás llorando porque algo te duele, eso no es nada. No es nada importante, solo, sé que algo muy serio te pasa, dime por favor lo que te pasa, pero, ¿no confías en mí? Yo, no, digo, sí confío en ti pero, murmura Fluttershy mientras sus ojos seguían lagrimeando, y en eso la Pegaso arcoiris le seca las lágrimas. ¿Es por lo de Ángel? Pregunta Rainbow Dash con un tono suave y cuidadoso, por un momento la Pegaso amarilla guardó silencio ante esas palabras, Discord prometió que lo encontraría, si aún estaba con vida, termina diciendo Fluttershy, un silencio incómodo se cierne en la habitación, durante algunos minutos que parecieron horas para las presentes. ¿Crees que algún día vuelva a verlos? ¿Cómo dices? Blue, Ángel, mis demás animalitos, ¿crees que algún día vuelva a verlos? Murmura Fluttershy con un tono depresivo.
Yo. Lo supuse, yo también lo creo, no volveré a verles, al menos no en esta vida. Fluttershy, no digas eso, no digas eso, aún nos tienes a nosotras. Dice Rainbow Dash precipitadamente al imaginar lo que cruzaba por la mente de su amiga. No te preocupes, lo sé, aún las tengo a ustedes, ¿verdad? Murmura Fluttershy con un tono inexpresivo, y como Fluttershy volvió a ocultar su rostro con su crin, Rainbow Dash no pudo saber con qué intenciones dijo eso. Sí, aún nos tienes a nosotras, Fluttershy. Cumpliré 43 años en 2 días, suspira Fluttershy mientras se sentaba en su cama, teniendo un casco contra su crin, peinándose a sí misma el cabello como impulso para relajarse, eso hasta que ésta encuentra entre su crin rodada 2 mechones plateados, al percatarse de ellos, ella suelta su melena tal y como si hubiera visto un fantasma. Sí, bueno, el tiempo pasa volando, jeje, falta muy poco. Sí, es verdad, murmura Fluttershy con el mismo tono inexpresivo, ahora mismo podría estar esperando nietos. ¿A qué te refieres? A nada, murmura Fluttershy mientras se encogía en hombros. Por favor dime, no creo Daisy, solo olvídalo, estaba divagando, murmura Fluttershy tímida, pero Rainbow la toma por el casco. Puedes contarme lo que sea, que no te dé miedo. Cuando uno sobrepasa los 40, siempre dicen que es el momento en que uno reflexiona sobre su vida, lo que hizo y lo que dejó pasar. Ajá. Sé que sonará como una tontería, pero cuando era más joven, soñaba con casarme, tener una familia, hijos, ¿en verdad? Sí, pero, siempre me dio miedo salir con chicos. ¿En serio? Suelta un chascarrillo Rainbow Dash, ante lo cual Fluttershy se siente apenada estando a punto de no proseguir. Perdona, ignora eso, por favor sigue, por favor. Cuando paseaba por el parque para pasear a mis animalitos, veía otras parejas, algunas incluso con hijos, niños muy pequeños, incluso bebés, y en ocasiones me preguntaba, ¿cómo sería tener una vida así? ¿Tú querías tener esa vida? Sí, chilla Fluttershy con un tono agudo. Si querías eso, ¿por qué no, simplemente lo intentaste? Siempre me dio miedo, el compromiso, tener un novio, no podía ni estar cerca de un semental sin que se me fuera el aliento, solo podía estar con ustedes, y Discord, murmura Rainbow extrañada, pues porque lo ha mencionado, Fluttershy, perdona la pregunta pero, ¿tú llegaste a sentir algo por Discord? Ante tal insinuación, Fluttershy sentía que estuvo a punto de ahogarse con su propia lengua, provocándole un pequeño ataque de tos, mientras su corazón no deja de latir. Perdona, olvida lo que dije. No, está bien, lo quería como un amigo, pero realmente nunca supe si lo que sentía por él era por nuestra amistad, o algo más. Igualmente no importa, ya han pasado 20 años, y las cosas siguen avanzando, suspira Fluttershy, mientras yo me quedo atrás, piensa esta con tristeza. Fluttershy continuó y la Pegaso arcoiris simplemente la dejó hablar. Los años que tuve a Blue, posiblemente fueron los mejores años de mi vida, nunca antes me había sentido tan feliz, que cuando lo tuve, he de admitir que los primeros días estuve nerviosa, y cuando me enteré de su padecimiento no supe qué hacer, pero no me importó lo que fuera, lo amaban mucho, era mi hijo, murmura Fluttershy con nostalgia, terminando llorando. Rainbow Dash coloca su ala sobre su espalda para consolarla, manteniéndose en silencio. ¿Sabes algo? Por un tiempo pensé en que debía darle un padre a Blue, sentía que no podía crecer sin una verdadera figura paterna, aún recuerdo haber tenido algunas propuestas para tener citas, pero siempre los rechaces, no podían pensar en que encontraría un padre para Blue, o al menos uno que entendiera y no se asustara por su estado, tenía mucho miedo, murmura Fluttershy mientras mira con frialdad por la ventana, solo sería él y yo, y por mucho tiempo pensé que así sería, y cuando tuve que dejarlo ir, no pude resistirlo, pero sabía que era lo correcto. Fluttershy, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime, ¿no has pensado en tener un bebé? ¿Cómo? Exclama Fluttershy mientras se separaba de Rainbow Dash. ¿Por qué dices eso? He visto cómo miras a Celestia, y la verdad, con lo que me dices, me das esa impresión. Yo, murmura Fluttershy enrojecida, casi a punto de colapsar. ¿Tú crees que yo? No me malentiendas, ¿recuerdas a Cadance? Ella tuvo a sus gemelos de forma artificial, no recuerdo cómo se llama el tratamiento, pero mi punto es que no necesitas tener una pareja para tener un bebé. Vi cómo le preguntabas a Celestia sobre el tratamiento. No podría, no puedo. ¿Por qué no? ¿Un bebé? ¿Tener un bebé? Tú misma me has dicho que ya sobrepasas los 40, y que eso te hace pensar en todas las oportunidades que dejaste ir. Una de ellas era tener un bebé propio, ¿no? ¿No quieres tener uno?
Es una gran responsabilidad, un bebé no es un niño. ¿Cómo podría cuidar de un bebé? ¿Cuidaste de docenas de animales antes? ¿Qué será una boquita más? No lo sé, un bebé es muy diferente a cuidar de unos pajaritos, o unos perritos, o unos conejitos. Para mí eso es más difícil, pero bueno, si no quieres tener un bebé, sí quiero. Grita esta, cosa que sorprende a Rainbow Dash, la Pegaso amarilla al darse cuenta de su tono se cohíbe y encoge en hombros. Yo, sí quiero, pero no creo estar lista, y cuidar a un bebé sin un padre, cuidarlo yo sola, tengo mis temores y dudas con respecto a eso. Si temes tenerlo sola, si tú quieres yo me quedaré contigo y te ayudaré a cuidarle. ¿Tú harías eso por mí? Claro, no puedo dejarte sola, después de lo que pasó sé que has sufrido mucho, probablemente después de Duilip, eres las que más sufrió de todas nosotras, no puedo dejarte sola, siempre has cuidado de mí desde niñas, no tienes que hacer esto por mí. Si tengo, Fluttershy, tú eres mi mejor amiga, murmura Rainbow mientras peina la crin de Fluttershy con uno de sus cascos, la Pegaso amarilla se queda mirando los ojos rosado de su amiga, sintiendo por primera vez una sensación extraña que por alguna razón, no parecía ser tan desconcertante, como si siempre lo hubiera sentido, pero apenas se da cuenta de ello. Ante la confusión, Fluttershy desvía la mirada al suelo. Daisy, no creo estar aún lista para tener un bebé, murmura finalmente Fluttershy, no después de todo lo que ha pasado, ¿por qué no? Después de todo lo malo que has tenido que pasar ¿no mereces algo que te haga feliz? Mira Fluttershy, está bien, si no quieres tenerlo está bien, pero si de verdad deseas un bebé, aún tienes tiempo, puedes tener un bebé ahora, pero, si decides esperar, bueno está bien, solo te recuerdo que posiblemente en algunos años más, ya no puedas tenerlo, aun cuanto lo desees, el tiempo sigue avanzando, ¿eso dijiste dejarás que te deje atrás? No, comienza a llorar Fluttershy desconsoladamente, mientras se tapa el rostro con los cascos, Rainbow Dash comenzó a arrepentirse de decir eso y va con ella para consolarla. Perdóname, murmura esta mientras la cobijaba con sus alas, Fluttershy no podía dejar de llorar, no podía dejar de pensar en una infinidad de cosas, en Blue, en lo que le dijo Celestia, en todo lo que ha pasado, y en los fuertes deseos y confusión que tiene. Está bien, tranquila está bien, está bien, dice abrazándola. No sé qué hacer Daisy. Llora Fluttershy, no sé qué hacer, no lo sé, quiero, pero tengo miedo en ese caso, yo te diría que no escuches a tu cabeza, ¿cómo dices? Sé que es una decisión difícil, pero en estos casos, a veces lo mejor es no pensar en lo que puede ser, sino en lo que realmente quieres Fluttershy. ¿Qué es lo que quieres? Fluttershy mira a Rainbow Dash con confusión, tardando algunos minutos en comprender lo que le decía. Sí, ¿qué es lo que quieres? No pienses en lo que puede salir mal, solo piensa qué es lo que quieres. Yo quiero, dilo, sin miedo, quiero una criatura pequeña que cuidar, y que siempre pueda estar a mi lado, que me llame mami, llora Fluttershy, quiero tener un bebé. Capítulo 32. Condiciones y deseos del corazón. Tengo mucho miedo, no estoy segura de qué hacer, siempre quise ser mamá, pero no lo sé, esta es una sección muy importante, y no lo sé, murmura una tímida y confundida Pegaso amarilla, mientras se hacía bolita en su asiento, con sus cascos contra sus patas traseras, ocultando su rostro con sus rodillas. Sé que es una decisión muy importante, y de hecho eso es precisamente lo que más me da miedo, sé que cuidar de un bebé es algo muy difícil en lo que se requiere mucha dedicación, pero, también sé que esta podría ser mi última oportunidad de ser mamá. La Pegaso amarilla se lleva un casco a las sienes, intentando relajarse un poco con esto, pero no podía concentrarse, había tanto en la cabeza que no podía pensar con claridad. Realmente no sé qué hacer, tengo mucho miedo, ¿qué tal si no soy una buena madre? Ya fallé una vez, aún no puedo olvidar a mi primer hijo, no quisiera que este bebé sea representado para olvidarlo, porque no quiero olvidarlo, pero pese a que tengo a mis amigas apoyándome, me sigo sintiendo sola, cuando veo a la princesa Celestia, feliz con su embarazo, yo, quisiera estar en su lugar, soy terrible, lo sé pero, es lo que siento, murmura con un fuerte nudo en la garganta mientras sus ojos comenzaban a inundarse en lágrimas, llegando a salpicar a una pony que poco le importaría esto y que solo escuchaba a Fluttershy hablar. ¿Tú qué opinas Maud?
murmura la Pegaso, esperando respuesta de una pony terrestre grisácea, de carácter inexpresivo. Dicha pony se encontraba recostada sobre una camilla de enfermería, y con varios vendajes en el pecho y algunos más en la cabeza y los cascos. Pese a posiblemente tener algo roto, la terrestre no parecía sentir dolor o siquiera algún signo de molestia, manteniendo su expresión fría en todo momento. Maud vuelve a preguntar con algo de temor y en un tono tan poco audible que difícilmente alguien podría escucharla. La Pegaso ante tal incomodidad se encoge en hombros, mientras no podía dejar de ver aquellos ojos inexpresivos de esa pony que le miraba con atención e inexpresividad. No se movían, no parpadeaba, ni siquiera parecían tener verdadera vida, pero ahí estaban, mirándola fijamente, reflejando a la Pegaso en ellos. Ante la incomodidad, esta usó su larga y estilizada crin rosada como una barrera, ocultando su rostro, para de forma indirecta y sin parecer grosera, romper con aquella conexión. A Pinkie siempre le gustaron los niños, murmura la pony terrestre con inexpresividad, guardando una pequeña pausa que incomodó a la Pegaso amarilla, la cual sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, bajando la mirada y sintiendo pena por la terrestre. Ya ni siquiera esperaba que le respondiera siquiera, se sentía tan apenada que incluso llegó a pensar que se había molestado consigo. Eso hasta que Maud prosiguió finalmente: hazlo si quieres, Fluttershy, estoy segura que serás una buena madre. Ante esas palabras, Fluttershy quedó paralizada por unos instantes. Realmente no se esperaba esa respuesta de ella, en especial porque creía que estaba molesta con ella. ¿En verdad piensas eso? ¿Por qué? ¿Por qué de verdad lo deseas? Y si de verdad lo deseas, ¿significa que lo serás? No, yo no, nunca lograría ser la mejor madre, yo. Pero lo intentarás, eso es lo importante, murmura Maud con su mismo tono inexpresivo. ¿Cuándo parten? Esta tarde iremos al Imperio, responde Fluttershy con algo de temor. No creo poder acompañarlos, así que te lo diré ahora. Feliz cumpleaños, Fluttershy, murmura con su mismo tono inexpresivo. Al escuchar esas palabras, la Pegaso amarilla se abalanza sobre ella y le da un fuerte abrazo. Fluttershy se encontraba encerrada en su habitación, parada frente a un espejo, ante todo silencio, interrumpido apenas con su propia respiración. La Pegaso no hacía más que mirar fijamente su reflejo. En su cabeza, las cosas eran muy diferentes, una lluvia de ideas se encontraban presentes, ideas de todo tipo que apoyaban o se negaban a la idea de ser madre, pensamientos que no hacían más que confundirla aún más. Luego pensaba en sus amigas, en las palabras de Celestia, Rainbow y Maud, y retomaba un poco más de confianza sobre sí misma. La Pegaso amarilla se sigue mirando al espejo hasta que en eso nota algo. Esta se levanta un poco crin, empezando a notar no solo algunas raíces plateadas, sino también algunos cuantos cabellos grises. Al ver esto, Fluttershy sintió aún más miedo. Su juventud se acababa, y si iba a mantener su decisión, era ahora o nunca. Fluttershy, ¿estás lista? Se escucha la voz de Rainbow Dash. Claro, lo estoy, responde Fluttershy con sección en sí misma. Fluttershy es llevada directo al Imperio de Cristal junto a Rainbow Dash, Celestia y Discord. Luna se quedó junto a Tara, su hijo y el príncipe Blueblood, dado a que tenía otras labores al ser ahora la encargada temporal del reino mientras su hermana pasa por su embarazo. Al llegar al Imperio inmediatamente son recibidos por la doctora Diane, la cual era la última pony que esperaban ver recibiéndoles. No había rastro de Cadance o siquiera de sus guardias reales. Discord hizo aparecer una grúa de la nada y con esta saca a Celestia de la carroza. La princesa del sol no hizo más que poner una expresión de molestia mientras lentamente era bajada hasta el suelo. Celestia se encontraba sentada en su silla de ruedas, sin sus prótesis. Dado a lo difícil que era para ella poder caminar en su estado, lo más preferible era que permaneciese sentada el mayor tiempo posible. Luego de una reverencia ante Celestia, la doctora Diane habló. La princesa me informó sobre su visita. ¿Dónde está Cadance? Oh, ella está muy ocupada ahora, está terminando su papeleo porque mañana temprano tiene que partir para visitar a su hijo en la academia y se quedará con él 2 días, les explica la doctora con una sonrisa. Oh, me gustaría saludarla, pero sí está muy ocupada. Lo siento mucho, pero ella ha ordenado que no le molestasen, tiene muchos pendientes que terminar antes de irse. Sí entiendo, dice Celestia con resignación. Veamos, dice la doctora acercándose a Celestia y acariciando el vientre de Celestia sin permiso alguno y con mucha suavidad, cosa que incomodó mucho a Celestia e irritó a Discord. El pastelito ya casi está listo. Disculpe, me gustaría que cuando termine, quisiera hacerle una consulta para ver cómo sigue su bebé por medio del ultrasonido.
Por favor sáquese con su casco en el vientre de mi esposa. Le regaña Discord. Discord por favor solo estaba siendo amable, le calma Celestia claro, hace tiempo que no me hago una revisión pero, bueno, supongo que tú eres la que quiere saber sobre el tratamiento de fertilización, le dice la doctora Diane a Fluttershy, la Pegaso amarilla escuchar esas palabras se exalta y esconde tras Rainbow Dash, aún estaba un poco nerviosa ante esto, y solo sus deseos por ser madre fueron los que impidieron que saltara de la carroza cuando venían de camino, le daba miedo pensar en el rendimiento, no sabía si le dolería, o qué harían exactamente para preñarla. Rainbow Dash toma a Fluttershy por el casco, dirigiéndole una mirada de seguridad y confianza, y prosiguieron caminando, hasta el salón de la doctora Diane. Básicamente la cosa es así, se le mostrará una serie de expedientes de nuestro grupo de donantes, para luego inseminarla con el material genético en el momento en que esté en celo, explica la doctora Diane. ¿Y cómo sabrán eso? Bueno, hay dos maneras de saberlo, una es por medio de un examen de hormonas que realmente es muy rápido y preciso, y otro es que ella tenga contemplada su última regla. Mi última regla fue hace 2 semanas, murmura Fluttershy, eso significa que... Si tuvo la regla hace 2 semanas, es probable que ahora mismo esté ovulando, responde la doctora con una sonrisa. Si es así, es probable que si eligen el código genético, podamos inseminarla hoy mismo. Ante estas palabras Fluttershy sintió tanto emoción como miedo. De todos modos haremos el examen hormonal, dado a que en nuestra organización se nos tiene prohibido desperdiciar así el código genético, bueno. ¿Me extraerán sangre? Jeje, bueno, en realidad no es completamente necesario, con una muestra de orina podremos saber qué tan altas están sus hormonas, explica la doctora, es como una prueba de embarazo, pero aún sin el embarazo jeje, pero, disculpe tengo una pregunta, ¿sí? Yo, cumplo 43, eso, no es un problema pues verá, básicamente, las yeguas no llegan a la menopausia hasta los 50 años, algunas lo desarrolla entre los 47 y 48, pero en su mayoría es a partir de los 50. Sin embargo sí hay una disminución hormonal a partir de los 40, pero aún se puede producir un embarazo, pero el bebé, no nacerá enfermo ¿verdad? Las probabilidades son muy bajas a su edad, pero lo más recomendable es que comience a tomar ácido sifólico, y se le sea programada un tratamiento de fertilidad. Entiendo, murmura Fluttershy aún con algo de miedo. No se preocupe, esto es algo bueno, es solo para asegurar que su bebé nacerá sano, le dice la doctora con una sonrisa. Fluttershy se encoge de hombros mirando en dirección al suelo, la Pegaso se notaba aún insegura, ella tenía mucho miedo de que algo llegara a salir mal con su embarazo, pese a que aún le faltaban algunos años para llegar a la tercera edad, Fluttershy ya se consideraba demasiado mayor, probablemente por todo el tiempo que estuvo sola, fue demasiado tiempo soltera, y ahora siente el peso del tiempo encima, aun cuando la posibilidad de que algo salga mal con su embarazo es mínima, el simple hecho de que exista la pequeña posibilidad, aun cuando esta sea tan pequeña, le hacían temer. La Pegaso estuvo a punto de cambiar de opinión, de salir precipitadamente, pero hubo algo que la detuvo, Alquilen la estaba tomando por el casco, Fluttershy salió de sí y regresó a la realidad al encontrarse con los ojos de Rainbow Dash frente a ella, dándole una sonrisa de apoyo y seguridad que hizo que toda duda en Fluttershy se desvaneciera. Adelante, murmura Fluttershy. Bien, aquí tengo algunos expedientes, pueden revisarlos, y si tienen alguna pregunta solo háganmelo saber, les dice la doctora Diane mientras les entregaba una primera pila de carpetas con distintos archivos. Esto son los expedientes médicos de los donantes, fotografías y un corto perfil social y familiar, les explica doctora. Fluttershy toma uno de los expedientes, y al abrirlo se encuentra con la fotografía de un Pegaso de melena café y piel blanca. Revisa un par de expedientes. ¿Qué tal este? 26 años, casado, con 2 niños y una niña, lee Fluttershy. Y es alérgico al polen, le señala Rainbow Dash en el expediente, no creo que quieras tener un niño que no pueda estar contigo en el campo. Si tienes razón, revisa otros expedientes solo de reojo, dejando pasar a muchos sementales con aspecto varonil y fornido, ella simplemente no se sentía cómoda con solo verlos, le parecía demasiado. ¿Qué tal este? 31 años, soltero, pero viene de una familia de muchos hermanos, ese tipo es un idiota, reclama Rainbow Dash. ¿Por qué lo dices? Solo mírale ese peinadito ridículo, y esa sonrisa de recalca que podría ocultar algo, ¿lo sabes por solo ver la fotografía? No, lo sé porque en padecimientos familiares dice psicosis, él podría estar sano, pero esas cosas se saltan una generación ¿sabes?
Oh, ¿y este? Tiene cara de idiota, y esas alas son patéticas. Sí, supongo que tienes razón, murmura Fluttershy mientras hacía a un lado el expediente, y veía como la doctora Diane llevaba con otra pila de carpetas. Fluttershy se sentía una extraña sensación recorriéndole el cuerpo, se sentía sofocada, la cabeza le dolía, Fluttershy realmente no sabía qué hacer, tenía los expedientes, y era obvio que tenía que elegir a uno de entre todos ellos, pero ¿a quién? ¿Qué está buscando específicamente? ¿Cómo terminaría eligiendo al final? Muchos nombres, muchos sementales de todos los tamaños y formas, puros desconocidos de los que no sabe nada más que lo que se expone en el documento. La cosa era difícil para ella pues a quien eligiera, significaría que él sería el padre de su bebé como un pony que no conoce sería el padre de su bebé. Los expedientes tenían un reporte familiar, pero este era solo un breve resumen que encontrarías en cualquier registro social, edad, sexo, si es casado o con hijo, y un breve listado de padecimientos médicos y padecimientos familiares. La Pegaso amarilla se sentía cada vez más confundida, ¿a quién debía elegir? ¿De quién será la semilla del fruto de su vientre? Las luces son muy fuertes, demasiado fuertes, luces blancas y enceguecedoras, luces y siluetas puntiagudas, en algunas se podían ver claramente que poseían largos y puntiagudos picos, figuras espectrales, rodeándola, acechándose, estaba atrapada, ni siquiera podía moverse, así era como se sentía Lúthien al verse a la merced de un nuevo grupo de médicos, ponis y grifos que la manoseaban, sacando instrumentos quirúrgicos y lo que podría ser lo peor, y más traumante que cualquiera pudiera sufrir, era consciente de cómo estos iban extrayéndole trozos de carne, raspando lo que restaba de su cuerpo, tallando sus huesos, esto no podía ser otra cosa que una horrible pesadilla, no podía moverse, no sentía los cascos, no sentía ninguna parte de su cuerpo, quería gritar, eso tenía que ser, una pesadilla, era lo que deseaba Lúthien y en todo caso quería despertar ya, pero algo andaba mal, no podía despertar, no podía hacer nada, la tortuosa situación prosiguió, sin señal de que pronto despertaría, esto no podía ser posible, su realidad. Ya déjenme en paz. Por favor, por favor, por favor. Alejen esas cosas de mí. Quería gritar, quería salir corriendo y esconderse debajo de la cama, todos esos instrumentos filosos, todos los trozos de carne que le extraían como si la diseccionaran, el sonido de la sierra, y los demás aparatos médicos, la volvían loca, no podía decirles que se detengan, no podía hacer nada solo contemplar su tormento, todo su cuerpo estaba paralizado completamente, sin embargo el sedante no tuvo el efecto que se esperaba, para los médicos Lúthien estaba dormida, pero ella podía verlos, sus ojos estaban abiertos con una mirada perdida, pero realmente ella estaba ahí, aún estaba consciente. Ya basta, por favor, se los suplico, quiero a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Auxilio, auxilio, por favor, que alguien me ayude, ¿por qué me hacen esto? Déjenme en paz, quiero a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué me están quitando? ¿Eso es uno de mis riñones? Ah, quería gritar, pero no podía hacerlo, imploraba por su madre, que esto termine, pidió ayuda, pero nadie podría escucharle, sin importar cuánto se esforzara. No siempre los tranquilizantes logran el objetivo de aislar al paciente del martirio de una operación, a veces solo duermen el cuerpo pero la conciencia prevalece, eso es lo que le estaba pasando a Lúthien, su cuerpo no filtraba bien los medicamentos, y los somníferos no lograron completar su efecto, su cuerpo estaba inmóvil pero aún era consciente de todo, ella estaba atrapada en su propio cuerpo, mientras la desmesuraban igual que un puerco en una carnicería, por favor, ya basta, por favor alguien, detengan esto, por favor, mamá, ¿dónde estás? Ayúdame, ayúdame mamá, seguía pensando ella mientras para los médicos ella estaba dormida, con la mirada perdida, mientras ellos simplemente realizaban su trabajo para intentar mejorar su vida. Se escucha una risita psicótica, Lúthien no podía voltear a ninguna parte, pero pudo divisar algo por encima de las luces, un par de ojos morados, y una risa de una niña pequeña, que parecía disfrutar verla sufrir. ¿Quién era esa niña? Si sabía que estaba sufriendo, ¿por qué no va por ayuda? ¿Por qué se está riendo? Era lo que se preguntaba Lúthien mientras veía como un médico sacaba una gigantesca placa de acero, y aparentemente la enterraba en el cuerpo de Lúthien, no podía ver dónde o cómo, pero parecía estar cociendo algo. Quiso gritar, ya no pedía súplicas, ya no pedía ayuda, solo gritaba desesperadamente en su mente, mientras una pequeña potrilla rosada de crines negras y rojas reía inocentemente.
Fuera de la enfermería se encontraba Duilig, esperando impaciente a que estén los resultados del tratamiento de su hija. La princesa Lavanda se encontraba con el corazón en la garganta, mientras esperaba a que los médicos atendieran a su hija. Esta no paraba de estar de un lado a otro en la sala de espera. Tranquila Duilig, estará bien, se escucha la voz de Spike, el cual iba llegando con una charola con té y galletas. Llevan 2 horas desde que tuvieron que llevarla a urgencias. Spike, no me pidas que me calme. Reclama Duilig con un fuerte nudo en la garganta. Por favor, tranquilízate Duilig, eso no te hará bien, mis 2 hijas están hospitalizadas. No puedo creer que Starling se ofreciera a donarle sangre. ¿Quién le dijo que tenía el mismo tipo que Lutien o yo? Duilig, tú no puedes donar sangre ahora, tu organismo está muy contaminado con todos los medicamentos que tomas para regenerar tu tejido. ¿Cómo pueden hacer esto? Starling es solo una niña, comienza a sollozar Duilig. Ya no lo es, murmura Spike mientras echaba un vistazo en una cuna cercana. Dentro se encontraría el pequeño Eclipse durmiendo. No puede ser, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Solloza Duilig. El joven dragón se acerca a Duilig y le da un abrazo. Duilig se lo regresa y lo apresa fuertemente entre sus cascos, llegando a ser un poco incómodo para Spike, pero este decidió no decir nada para que Duilig pueda desahogarse. Spike, mis niñas están, solloza Duilig. Lo sé, yo también estoy preocupado, pero es para mejor. Le están retirando la carne muerta a Lutien, necesita más sangre para sobrevivir. Estará bien, esto es para que mejore. Aún así, no me gusta estar aquí, sentada como toda una inútil. No eres una inútil, sí lo soy. Grita Duilig con gran cólera. El grito fue tal que el pequeño Eclipse despertó y comenzó a llorar. Dado al estado errático de Duilig, fue Spike el que inmediatamente fue a calmar al bebé. Sin embargo, al escuchar a su niño llorar, la alicornio Lavanda comenzó a calmarse un poco y a sentir vergüenza por haber gritado. Lo siento, murmura Duilig mientras observa a Spike consolando al bebé en su lugar. Tú no eres una inútil, escucha Duilig una voz familiar. La alicornio Lavanda abrió completamente los ojos e inmediatamente volteó a ver tras ella. Princesa Celestia, murmura Duilig impresionada al ver a su maestra sentada en una silla de ruedas y por sobre todo con su actual vientre, siendo que había pasado mucho tiempo que no la veía, le impresionó mucho ver su estado actual. Lo siento, solo quería ver cómo seguías, pero ahora, ¿me escucho gritar? Pregunta Duilig con pena. También te vi, suspira Celestia con serenidad. Perdone, yo no debí perder la compostura, no te disculpes, lo comprendo muy bien, veo que Lutien aún sigue mal, sí, ha mejorado las últimas semanas, pero, su estado aún es muy delicado, murmura Duilig con tristeza. Entiendo, ¿y tú cómo sigues? Perdone. ¿Tú cómo sigues? ¿Estás bien? No sé qué decirle, murmura Duilig con confusión. Ven por favor, le dice Celestia a su estudiante. Duilig al principio se mostró un poco confundida. Esta se detiene por un instante al ver más de cerca el inmenso vientre de su maestra, deteniéndose y no despegando la mirada de este. Sin embargo, Celestia le pide que se acerque más. Duilig prosigue, y antes de que se diera cuenta, se encontraba en el regazo de Celestia, cobijada con una de sus alas. Ahora, por favor dime qué es lo que te preocupa. Murmura Duilig enmudeciendo al sentir el vientre de su maestra, pero Celestia le insiste. Starling otra vez está donando sangre, ya lo había hecho una vez, no tenía que hacerlo, aún es muy pequeña. Lutien necesitaba esa sangre, ¿no es verdad? Sí, pero, ella no tuvo que hacer eso. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Le pregunta Celestia con un tono sereno. Starling tomó la decisión que le pareció correcta. Desde hace un tiempo no ha sido la misma, murmura Duilig, cada vez es más distante, pero cuando se enteró que Lutien necesitaba de más sangre no lo dudó ni un segundo y se ofreció a donarle su sangre. Ella quiere a su hermana, yo habría hecho lo mismo por Luna, lo sé, pero me preocupa que no sea solo eso. ¿A qué te refieres? A que, tiene el corazón roto, y tengo miedo que ella cometa una estupidez. ¿Cómo donar su sangre a su hermana? Quizás algo peor, no lo sé, ya no la conozco, no sé de qué sea capaz, chilla Duilig. En ese caso tendrás que hablar con ella no escucha a nadie desde que se fue. Entonces tendrás que hacer que te escuche, dice Celestia con seriedad. Wes se encontraba sentado en un pupitre con los ojos puestos contra un folder que contenía al menos 30 páginas, y en cuyas páginas contenían docenas de preguntas.
El potrillo vestía una bufanda verde oscuro, un gorrito rojo y un chaleco marrón, sus cascos se sentían un poco entumidos, le picaba el cuello con la bufanda, y sus orejas se encontraban un poco incómodas ante el gorrito. Aún así, pese a todo esto, el joven príncipe no despegaba su mirada de los textos del examen. A su alrededor se encontraban al menos 15 estudiantes más, todos mayores, quebrándose las cabezas por responder sus cuestionarios mientras el reloj avanzaba. El sonido de las manecillas del reloj predominaba junto al sonido de los lápices contra el papel. «Se acabó el tiempo», exclama una voz atárea, «bajen lápices ahora», ordena con prepotencia. Se llegó a escuchar más de algún alarido de súplica, pero un unicornio de porte madura pero dominante, con crin canosa se levanta y comienza a avanzar por las filas de los pupitres, recogiendo con su magia cada uno de los exámenes de los suplicantes estudiantes que querían 5 minutos más para poder continuar, pero sin excusa alguna este recogía el examen. Incluso alguno de los estudiantes llegó a decir que aún faltaba 1 hora para terminar las clases. ¿Dónde está su examen?, pregunta el profesor con seriedad al estar frente a Wes y no ver el examen a la vista. ¿No ha terminado?, pregunta con indignación al encontrarlo aún leyendo los textos del examen. «Disculpe», murmura Wes mientras levanta el folder y por debajo saca una hoja de papel doblada. El profesor la toma y ve que se trata de la hoja de respuestas. El profesor prosigue a recoger el resto de los exámenes y regresa a su escritorio. Algunos estudiantes preguntaron si ya se podían retirar, pero el profesor les anunció que revisaría los exámenes ahora mismo y conforme los vaya entregando se podían retirar. Todos los estudiantes se vieron obligados a quedarse en silencio en sus pupitres. Algunos intentaron distraerse dibujando o leyendo, pero la mayoría estaban tan nerviosos que no podían hacer más que ver al profesor revisando los exámenes, y en su mayoría marcándolos con una serie de taches que era muy evidente dado a la forma de escribir del profesor, siendo que desde sus pupitres si veían al profesor dar 2 pincelazos rápidos, indudablemente había puesto una tache. Sin embargo, un pincelado rápido y sin seguimiento era una bendita palomita. Por desgracia para la mayoría sus exámenes presentaban muchas más respuestas negativas que aciertos. Uno por uno, los estudiantes fueron llamados por el profesor, quien solamente les entregaba sus exámenes, sin decirles nada más, ni siquiera se molestaba en voltearlos a ver, mientras ellos recogían sus exámenes, viéndose en su mayoría rostros de derrota al ver sus bajas calificaciones. Todos tenían en mente lo difíciles que fue realizar este examen, muchos de los cuales ni siquiera fueron capaces de llenar todas las respuestas, dejando más de un espacio en blanco. Conforme pasaba el tiempo, los ponis que aún no habían sido llamados estaban mordiéndose los cascos. Muchos se mataron estudiando la noche anterior, y casi nadie estaba seguro de si les iría bien en este examen. Solo tuvieron 1 hora para contestar 150 preguntas, con más de 30 textos que leer, y docenas de operaciones que resolver. Hubo quien no logró llegar ni a la mitad del examen. El profesor iba a la mitad de la revisión cuando tomó un examen en el cual apenas lo comenzó a revisarlo, y comenzó a dar una serie de pinceladas limpias y consecutivas. El alumnado estaba atónito al ver la cantidad de posibles palomitas que el profesor calificaba. Parecía que el examen iba a sacar el anhelado y aparentemente imposible calificación perfecta, pero al estar a punto de terminar el profesor cambió los pincelados limpios por unos cruzados y más bruscos, y así le continuó hasta que el examen llegó al final. El profesor se humedeció los labios. Los estudiantes estaban al filo de su asiento, rezando porque ese examen sea suyo, al ser hasta el momento el examen con la mayor cantidad aparente de palomitas. «Wes Kruger», dice el profesor con un tono inexpresivo. El pequeño príncipe se levanta de su pupitre, toma sus cosas y se dirige hasta la mesa del profesor, mientras sentía como todos le miraban con asombro. Wes toma su hoja de respuestas, encontrándose con aproximadamente 125 palomitas, todas juntas y seguidas, pero el resto, más precisamente al borde de la hoja, todas eran taches. «No terminó su examen, las últimas preguntas no las contesto», suspira el profesor mientras volteaba su mirada. «No tuve tiempo de», murmura Wes con miedo, pero en eso nota como el profesor dejó de mirarle, para proseguir calificando el siguiente examen. Wes dio pasos lentos para atrás y luego salió de su habitación, con una expresión de derrota, al no haber sido capaz de terminar el examen a tiempo, sin darse cuenta de que hasta el momento su examen había conseguido la mayor calificación. Las únicas respuestas que sacó mal en el examen fueron aquellas que no alcanzó a contestar. El resto de ellas, todas y cada una de las que estaban contestadas, estaban correctas, hecho que aunque no lo expresó, impresionó a su profesor y sus compañeros.
Sin perder tiempo, Wes sale de los salones de la escuela, y sin mirar atrás se dirige hasta su habitación. En la parte superior del edificio, el potro estaba completamente solo, los pasillos estaban oscuros, sus pasos eran lentos y resonaban entre el eco de los pasillos, subió escaleras arriba, hasta finalmente llegar a su habitación, se introdujo su casco dentro de su chaleco y sacó una cuerda en cuyo extremo tenía una llave cromada. Al abrir la puerta, la oscuridad era más penetrante, no se podía distinguir nada, sin embargo esto a Wes no le intimidó ni en lo más mínimo, sin necesidad de siquiera buscar el interruptor para prender las luces, Wes se encaminó entre su habitación, esquivando con facilidad un par de sillas y otros muebles, hasta finalmente llegar a su cama, la cual rodea, hasta llegar a un buró donde prende una lámpara de noche, la cual era una luna que rotaba alrededor de la lámpara de noche, y cada vez que ésta daba una vuelta completa a la lámpara, indicaba que se había cumplido una hora. ¿De dónde habrá sacado mi mami esta lámpara? Se pregunta Wes mientras admiraba tan bonito ejemplar, casi hipnotizado al ver a la pequeña luna rotar por la habitación. Wes se recuesta en su cama, estirando sus cascos y acomodándose en la cama, estaba cansado, el examen que presentó fue muy difícil, y sentía que le había ido muy mal pese a ser realmente todo lo contrario. Mirando su techo, contemplando una serie de situelas luminosas de estrellas y planetas que rotaban por su habitación. Ante tal espectáculo, Wes comienza a sentirse un poco más animado que antes. No sé de dónde lo saco pero me alegra que lo trajera, ríe Wes cual potrillo emocionado. Wes se levanta de golpe, sentándose en la cama, y mirando en dirección a su escritorio, entre todos los documentos, papeles y libros que había dejado la noche anterior para estudiar, se encontraba un pequeño pero bello marco de cristal, asomándose entre algunos papeles, Wes hace brillar su cuerno y levita el marco hasta sus cascos, atrapándolo en seco. Te extraño mucho, no es divertido estar aquí, como me gustaría verte, suspira Wes con un tono soñador. Espero que recibas mis cartas, me preocupa que no me hayas enviado alguna respuesta, murmura Wes con un tono de tristeza, pero luego mira la fotografía una vez más, y no evita esbozar una sonrisa al recordar aquella noche, en la que bailó con Starlight, no dejaba de pensar en ese momento, al punto en que sentía deseos de revivirlo una y otra vez, hasta que finalmente pueda volver a estar con Starlight. Wes se recuesta nuevamente en su cama, con la fotografía contra su pecho, mira el techo nuevamente contemplando las figuras de estrellas y planetas que pintaba su lámpara de noche, luego abre sus cascos y hace levitar el marco de cristal, comienza a flotar, reflejándose sobre sí las luces de la lámpara, creando pequeños destellos que figuras y colores que reflejaban lo que Wes sentía por aquella pony que tanto ama y anhela volver a ver.